Pax Rússica 2024, segunda temporada. No se puede mirar el mundo con un solo ojo. Siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad. Rusia, desde los zares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Produce y ameniza la función con leyendas y mitos, recetas y anécdotas Ana María Yarmoluk. Modera y musicaliza Federico García Blaya. Analizan, debaten y proponen investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa. En tiempos de guerra y en tiempos de paz, Pax Rússica aboga por la paz. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле три чукотских мудреца твердят мне без конца. Hola, buenos días de esta semana corta que tenemos aquí en la Argentina con estas mini vacaciones extrañas que hay, este día martes que parece lunes y mañana que es miércoles y parecerá viernes porque hay solamente 2 días laborables que son martes y miércoles. Arranco por ahí y después, antes de entrar directo a Pax Rússica y los compañeros y compañeras que integramos el equipo, quiero hacer mención a lo que está sucediendo en la Argentina con los detenidos que están en cárceles como Marcos Paz o Ezeiza por decisión del gobierno nacional. Recién lo explicaba en el programa anterior Verdú de la Correpi, que acá hubo una decisión política, pero fíjense la grave de mandar detenidos, sacándolos de Buenos Aires y mandándolos a las cárceles de Marcos Paz, Ezeiza. De 33 detenidos que hubo el día de la marcha, fueron enviados, algunos liberados y otros fueron enviados a estas cárceles, a las cárceles donde los pusieron con presos comunes, no se tuvo ninguna contemplación, pero esto es grave. Lo que acabo de decir es gravísimo. Pero lo más grave de todos es que se está aplicando una doctrina de considerar que aquellos que participaron de la marcha del día 12 son terroristas, porque se los acusa, entre otras cosas, de intentar dar un golpe de Estado. Esto lo dijo en un Twitter ese mismo día Milei, después se hizo eco Bullrich y todos los demás. Esto parece un chiste o una cosa así nomás, porque todos han construido la idea del loco Milei, pero no es ningún loco, está haciendo algo que es gravísimo, que en democracia no lo había hecho nadie, porque a estas cárceles fueron llevados detenidos desde el juzgado federal de Lía, fueron llevados Vudú, Devido, Esteche, pero no por aplicarles este concepto de ley terrorista, sino por las distintas causas que tenían, llevadas a Comodoro Pi, el juzgado federal los destinó a estos lugares. Repudiable totalmente, pero esto que está pasando ahora es empezar a aplicar una doctrina que no tendría que aplicarse. Ciudadanos comunes que nos movilizamos el 12 podríamos estar detenidos y ser acusados de terroristas. Es una locura. Y aunque no fueran ciudadanos comunes, sino
militantes que se movilizaron y tiraron piedras, tampoco pueden ser acusados de terroristas. Van generando este criterio para después cualquier causa va a justificar que sean considerados terroristas, y esto lo hacen para desmovilizar. No está suficientemente claro en la discusión y en los planteos de los periodistas, inclusive del Palo, de aclarar esta situación. Sí, que es grave que sea Stornelli, es grave que sea esto, que sea el otro, pero entiéndase, por participar de una movilización e inclusive pelearse con un policía, no puede ser considerado terrorista. Mientras tanto, los servicios de inteligencia, esto sí fue bastante difundido por todos los medios, que dieron vuelta a un auto y todo lo demás, obviamente no son detenidos porque son parte del armado y la construcción para generar la represión que se generó el otro día. Y además, creo que tenemos que exigir, por lo menos lo voy a hacer yo en estos micrófonos, que quienes convocaron ese acto, que se juntaron en el ESMATA, el moyanismo, los amigos de la Corriente Federal, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Cámpora, el Movimiento Evita, la CETEP, tienen que volver a reunirse y fijar posición con esto. No puede ser que, como pasaba en el final de la democracia de Isabelita y Perón, sean los organismos de derechos humanos los que tienen que hacerse cargo de esto, y como pasó con la dictadura militar. Las organizaciones convocantes tendrían que convocar ya a un encuentro de todos los convocantes, porque además las organizaciones convocantes se retiraron de la plaza a las 16 horas y la represión empezó a las 16:30. Esto es grave, es gravísimo, por eso no quería entrar al aire sin comenzar con esta situación. Hoy, y seguramente lo va a explicar Carlitos Di Mare, como lo hicieron en 7.0, va a haber una movilización a las 4:30, se están juntando firmas, sí, pero todo organizado por los organismos de derechos humanos. Este es un problema de la democracia. Si en la democracia avanzan con este concepto, ya, además de toda la colonización, que podemos hablar de la ley Bases, el DNU y todo lo demás, esto agrava aún más la situación. Y por eso me tomé este tiempo, estos 10 minutos para hablar de esto, porque me parecía importante que todos los argentinos lo tengamos en debate, que no son detenciones que después van a salir porque, no, una vez que están con estas causas, puede ser que los liberen, pero van a quedarle la causa de estas características en el fuero federal, y además cualquiera puede estar sometido a esta situación. Acá hay que ir al máximo nivel, con la máxima representación política posible, y terminar con este avance. Ojalá esto sea tenido en cuenta. Y ahora sí, saludo a Federico y vamos a empezar con Pax Rúsica. Federico, buen día. Buenos días, Picone. Muy bien, coincido contigo. Volvió el otoño a Buenos Aires, por otro lado. Acá estamos en la capital de la República Argentina con 16 grados 3 a las 10 de la mañana, máxima 17. Estamos cerquita de la máxima. A ver, ¿no me escuchás? ¿No me escuchás bien, Pico? Te escucho por el... A ver, para poner más fuerte. A veces los auriculares. Dejaste el conector. Ah, puede ser. Ahí está, ¿ahí me escuchás? Ahí? A ver, hola. Bueno, yo voy diciendo que estamos en Pax Rúsica, en M740. AM 1570 y en radiorebelde.ar. Seguimos sin YouTube en vivo, pero ahí se suben todas las notas, algunas partes del programa, así que pueden visitar Radio Rebelde AM740 en YouTube para, si no pudieron escuchar en vivo, recrear ahí las notas que quieran escuchar. 11 26 90 84 96 el WhatsApp, 11 26 90 84 96 el WhatsApp de Radio Rebelde, y las redes de Pax Rúsica son @PaxRúsica en Twitter, @PaxRúsica Iberoamérica en Telegram, paxrusica@gmail.com el correo electrónico, y también pueden buscar en Facebook buscando Pax Rúsica, que se escribe PAXRUSSIKA.
Así que bueno, con una mañana que supuestamente iba a llover, hubo unas lloviznitas por algunos lugares de la ciudad, pero va a estar todo el día con cielo cubierto, pico, así una temperatura en esta franja vamos a tener los próximos días. Nos vamos para de acá es el sur de la provincia de Buenos Aires, unos 400 kilómetros hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, donde está nuestra compañera Ana María Yarmoluk, a quien saludamos. Ana María, здравствуйте, привет. Здравствуйте, привет, Mir, привет. Buenos días a todos nuestros radio oyentes. Radio escucha, también. Qué lindo, ¿cómo te va? Buen día. Me hiciste acordar a cuando decían los speakers, radio escuchas. Hoy a la mañana me acordaba de cómo uno tiene la radio metida en la cabeza, porque me acuerdo cuando era chiquita, bueno, eso hace un montón, ¿no? Entre nosotros. Escuchábamos, nos despertábamos con el gallo de una radio que era súper tradicional acá en Mar del Plata. Era Buenos Días, Señor Día, con Víctor Abel Jiménez. Carla Carlino, sí. Y era el gallo ese y era la radio a esa hora, 6 de la mañana. Así que todos los días con todos los cuentos. Era una cosa increíble. Y desde ese momento la radio es como el amigo que está ahí al lado y que cuenta cosas interesantes. Bueno, acá en Mar del Plata les comento que sí, fue un verano corto, pero fue un verano lindo este fin de semana. Mucho calor, hermoso los que vinieron a hacer turismo este fin de semana pasado, pero ya hoy entramos de vuelta en el frescor interesante de Mar del Plata otoñal. Sí, yo también me pliego a los comentarios que han hecho anteriormente, de la seriedad que están teniendo los acontecimientos no solamente en el mundo, sino en Argentina en los últimos días. Realmente es preocupante. Muy preocupante. Y ahora sí, yendo a nuestros temas, hay una escalada del gobierno y del propio Milei de integrarse al grupo Ramstein. Es un grupo integrado por todos los ministros de defensa de la OTAN. Fue Petri, el ministro de defensa, a la reunión. Ministro de defensa de la OTAN y sus aliados extrarregionales. Comenzó a funcionar 2 meses después, el grupo Ramstein comenzó a funcionar 2 meses después del operativo especial, de la operación especial. Y de ese ámbito, que está hecho especialmente para defender y militarizar aún más y favorecer a Ucrania con armas y con lo que sea, Argentina se integra a través de Milei a ese selecto grupo, como digo y le digo a los oyentes, ahí fue el ministro de Defensa, Petri. Pero este fin de semana pasaron muchas cosas, hubo 2 reuniones el fin de semana y la semana pasada, el grupo G7, donde también estuvo Milei, y también el encuentro, ayúdame Ana María, Sí, la reunión en Suiza, la reunión por la paz, de los países por la paz, donde faltó Rusia. Yo te sumaría a que no es una guerra, o sea, no es que es para favorecer a Ucrania, sino que es una guerra entre la OTAN y Rusia, contra Rusia a través y mediante el uso de Ucrania en esta guerra estratégica por el control del mundo y las finanzas y la economía y la política y todo lo demás. Putin justamente también luchando en contra del BRICS, porque el BRICS es una amenaza para el mundo unipolar occidental, de las potencias que se reunieron tanto en el G7 como después de la reunión de paz. Por supuesto. Putin dice sobre el tema que la OTAN intentó convertir a Ucrania en cabeza de puente contra Rusia y enfrentar a sus pueblos entre sí. Para lograr estos objetivos invirtieron dinero y recursos. Mucho dinero, porque si recuerdan, en el comienzo de todo comenzó en Ucrania con la Revolución de Colores, donde hicieron el golpe de Estado, pero que justamente Victoria Nuland viajó y repartía en el Maidán
que era esa suerte de, digamos, de ola de gente sentada en la principal plaza de Kiev. De Kiev. Exactamente, exigiendo, bueno, la dimisión de las autoridades, etcétera, que finalizó con una matanza de francotiradores que nunca, hasta el día de hoy, no se llegó a establecer. En la comisión de investigación jamás llegó, o sea, no hay nadie preso de aquellos francotiradores que dispararon y mataron las primeras 100 personas. Comenzó con que Victoria Nuland repartía en esa plaza, mientras estaban todos protestando, repartía pancitos y serían como unas galletitas a la gente presente. O sea, luego se filtró un audio donde ella hablaba de que habían financiado con $5 millones, algo así como 5 millones, o no sé si eran 5 o 5.000, no lo puedo asegurar porque no lo recuerdo bien, pero digamos, todo el proceso de esta revolución de colores fue con dinero de Estados Unidos. Y sobornaron políticos, partidos, prohibieron los partidos, digamos, que están en contra del nacionalismo, y persiguieron intelectuales, gente de la literatura, disolvieron los partidos. Justamente nosotros hablamos justo el 3 de mayo, se cumplían, bueno, un tiempo de lo que sucedió en Odessa, que fue un acto terrorista. Justamente porque había un movimiento en Odessa, en la ciudad de Odessa, se formó un movimiento en contra de en contra de este Maidán, en contra de la política de esta revolución de colores. Se formó un movimiento de defensores, digamos, defensores de la nación ucraniana, y de los rusos también. Y entonces ellos fueron perseguidos por las calles, que fueron dispuestas de tal manera que la manifestación terminó entrando en el palacio de los sindicatos. Después prendieron fuego. Se sabe por todas las investigaciones que hubo gases muy, muy dañinos, que la mayoría murió dentro, asfixiado por los gases, pero muchos se tiraron por la ventana y están grabados en video, cómo los golpeaban y los terminaban de matar afuera. Esta gente era como barras bravas, porque justo en el mismo momento se estaba jugando un partido y como que le echaron la culpa que eran barras bravas. Pero esto tenía todo estaba montado, tenía guión. Claro. Y justo la policía se abandonó el lugar, dejaron cercados, digamos, las calles laterales por las cuales podían haber huido esta gente, estaban bloqueadas, ¿no? Aduciendo de que estas eran acciones para proteger a la población civil de estos barras bravas, ¿no? Porque cuando hay partidos de fútbol así tan importantes, bueno, lo hacen. Eso fue Odessa, esa es la segunda. Todo esto fue financiado y orquestado y organizado. Incluso se han filtrado también audios donde se explica claramente cuáles iban a ser los candidatos que iban a elegir los norteamericanos para que sean para que sí, es una intromisión, esa primera comisión que quedó como para Occidente como que era un triunfo electoral, pero ahí nació la separación de la República Popular de Donetsk y de Lugansk, que es claro, que fueron reconocidos por muchos países en ese momento, no por la totalidad, no es que están en Naciones Unidas ni nada, pero ese es el ámbito y el lugar donde se desarrolla la guerra hoy.
pero una guerra Bueno, que comenzó como un ataque a exactamente. Lugansk y Donetsk. Y lo que quiero decir, para traerlo a la realidad de estos días, ¿qué fue lo que pasó? En el G7 habitualmente participan, el G7 antes era el G8. El G7 son Italia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, y hasta el año 1997 integraba la Federación Rusa, la Federación Rusa, y hasta el año 2013, que con el conflicto de Crimea fueron separados del grupo G7. Esto, digo, para que la gente se ubique, Occidente en algún momento consideró que Rusia iba a formar parte de esa política, que no es solamente ocupación de territorio, sino también ideológica de qué modelo social, con destrucción de los estados, con la caída del estado de bienestar, bueno, de un montón de cosas que nosotros estamos viviendo por estos días, y que ese fue el hecho que obligó a Rusia a separarse, más todos estos conflictos provocados por la OTAN. Y estamos hablando del año... Pero no es solo Ucrania, ¿eh? No, si acá ni hablé de Ucrania. No. Estuvo en Georgia. Primero comenzó todo con el Báltico, porque el Báltico incluso todavía estaba la Unión Soviética, y hicieron el mismo guión. O sea, primero hicieron una manifestación, se rebelaron, invadieron, tomaron la torre de transmisión de televisión, y desde la torre contrataron unos snipers, ¿no? Francotiradores, digo, para yo ya iba a preguntar. Claro, es que en ruso también se dice sniper, pero bueno, francotiradores para matar una cierta cantidad de números. Una vez que hay muertos, el guión va solo, porque una vez que hay muertos hay un enemigo, y hay un enemigo en contra de ellos, y hay que justificar. Y ese enemigo es el culpable de todo. En el Maidán encontraron que había la guardia, digamos, el escuadrón policial, ¿no? Era el enemigo, y prendieron fuego un montón de policías, porque eran, digamos, supuestamente fueron puestos por Rusia, esos policías. Pero luego, al asumir la presidencia, después, bueno, pasaron cosas por el medio. Un día decidieron que eran terroristas, declararon que se había hecho un referéndum, ¿no? Los mismos pobladores armaron un referéndum para ver quién estaba de acuerdo y quién estaba en contra del Maidán y de la integración a Rusia. Y por supuesto ganaron los que estaban a favor de la integración a Rusia entre sí. Después dijeron que Occidente dijo que eso no era válido, que no era legal, o no fue realizado bien, etcétera, pero ellos ya se definieron a favor de Rusia. Y en Kiev las autoridades por televisión dijeron que iban a tener que esconderse en los sótanos de las casas porque ellos eran terroristas. Y ahí es cuando comenzó el bombardeo porque pero no estamos hablando de la guerra, sino de la primera etapa, cuando se persigue a los independentistas. Claro, los declararon terroristas, y después le mandaron el ejército que bombardeara a su propia gente que nació en Ucrania, que eran ucranianos, solamente que hablaban ruso y étnicamente eran rusos, o no estaban de acuerdo con el Maidán, porque eso es lo que mucha gente no sabe, no conoce y no se profundiza, y estas cosas no se repiten nunca. Por eso yo te pedía que nos ayudaras a memorizar eso. Pero lo que pasó este fin de semana en esa cumbre de paz de Ucrania, donde invitaron a 100 gobiernos, todos para favorecer la posición de Zelensky. El que se sacó fotos con todo el mundo fue Zelensky. Sí. Ya estoy hablando del encuentro de Suiza, no del G7, donde también estuvo el Papa, Lula y todo lo demás. Se habló de Ucrania, pero el G7 trató otros temas como el aborto, migraciones, una agenda que se va derechizando desde los países, estos que integran el G7. Pero bueno, en la de paz en Ucrania,
entre los países que declinaron, se firmó una declaración a favor de Ucrania. Brasil, la India y Sudáfrica no firmaron. Digo, son más los países que fueron y no firmaron que los que terminaron firmando. Además de los BRICS, México, Armenia, Bahrein, Indonesia, Eslovaquia, Libia, Arabia Saudita, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos no firmaron la declaración de apoyo a Zelensky. Lo que quería también decir que en contraposición a esto, ya nos quedan pocos minutos de esta primera media hora, Vladimir Putin esbozó las condiciones para comenzar las negociaciones de paz con Ucrania en el discurso pronunciado en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Y hago nada más que una referencia a un párrafo. Las tropas ucranianas deben retirarse, dice Putin, completamente del territorio de la República Popular del Donetsk. Por eso yo quería que memorizáramos y ratificáramos eso, que el Donetsk no es un invento ruso ahora, hace 2 años. No, el Donetsk se independiza en aquel momento claro, del Maidán. En el momento del Maidán, ellos dicen, no estamos de acuerdo con que, no, porque viendo lo que sucedía con la matanza en la plaza esta del Maidán, ¿no? De la Kresatik, ahí enfrente en el centro de la ciudad, ellos no querían ser parte y dijeron, no nos representa este presidente, no nos representa la situación. No queremos separarnos, no queremos ser parte de la OTAN. Estamos hablando del año 2014, que ya había tenido claro, un debate previos de esta situación. Entonces Putin dice que las condiciones para comenzar el tema de la paz es que deben retirarse el ejército ucraniano y los mercenarios y todo de la República Popular del Donetsk, de la República Popular de Lugansk, así como de las provincias rusas de Jersón y Zaporizhia. Y sobre este eje también trabajó en el encuentro de Suiza, y cuando cerró el encuentro, Zelensky dijo, estoy agradecido de que los participantes en esta conferencia hayan comprendido esto y la necesidad de restaurar una seguridad total en la planta de Zaporizhia capturada por Rusia. Digo, hay cosas que se pueden discutir. Lo importante para mí de Putin es que no hace campaña de esta manera como hizo Zelensky, sino que tira cosas concretas para discutir, y él plantea que no quiere un alto el fuego, sino una discusión a fondo de paz, porque lo que la OTAN está intentando es ganar tiempo, rearmar a Ucrania para volver a atacar. Acá hay una situación gravísima, y por eso voy a cerrar con esto yo, por lo menos, en la que nos está metiendo Milei, y esto es lo que quiero alertar. Es gravísimo que Argentina se mete en la historia de Argentina, desde los liberales que fundaron el Estado liberal, pasando por Perón y todos los demás gobiernos, siempre han tenido una posición neutral ante situaciones similares a esta. Milei, como hizo Menem, nos involucra directamente en una guerra, y esto va a traer sus consecuencias. Por la política que va a querer desarrollar Milei, internamente, guarda con esto, quién van a ser terrorista y quién no, por eso lo relaciono las dos cuestiones, va a ser solo su decisión del gobierno, quién es terrorista y quién no, según a quién apoye y quién no apoye, tanto en la política interna como en la internacional. Vos misma relatabas hace un rato que estas situaciones ya se dieron y no están lejos de que sucedan mientras nos embarquen en guerras que nosotros no nos corresponden, y esta sí es una posición que tenemos como PAC Rússica a favor de la paz. ¿Algo más, Ana María? No, nada más. Bueno. Estoy completamente de acuerdo, y sí, las negociaciones de la paz fueron rotas no por Rusia, en todo momento. Todas las negociaciones de paz los encuentros que se habían programado, sobre todo después del comienzo de la operación especial, incluso en un momento encontraron a uno de los participantes en las reuniones, que era un banquero muerto en la calle, tirado en la calle.
lo habían asesinado, el mensajero. Así que, por supuesto, yo adhiero a que Rusia está por la paz, pero con negociaciones de paz, verdaderas negociaciones de paz. Muy bien. Federico. Vamos a la tanda y volvemos enseguida con Pax Rusia. Y vamos a relajar un poco en la segunda media hora. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю. Volvemos al aire de Radio Rebelde, AM 1570, AM 740, Radio Rebelde.ar. Acá estamos en Pax Rusica, hoy con Néstor Picone, Ana Yarmoluk y yo, Federico García Blaya. Ya estamos, Ana María, que nos había quedado pendiente del jueves pasado, que ya escuchamos un par de grabaciones de este colaborador que vas a presentar ahora. Nos había quedado pendiente dos audios interesantes y que vamos a comentar brevemente, Ana María. Sí, completamente. Sergei Brilov, que es un investigador y es un historiador también, es un periodista muy conocido y una figura importante allá en Rusia, pero además habla perfecto español. Nos había presentado algunos de los proyectos que tiene en mente. Por supuesto, siempre está con proyectos súper interesantes. Investigando. ¿Por qué nos interesa tanto? Porque investiga siempre casos de la historia de nuestros pueblos muy interesantes, relacionados, por ejemplo, al espionaje, ¿no? Deambula un poco por Latinoamérica rescatando historias que son perlitas. Y entre estos proyectos, por supuesto, tiene el que vamos a presentar ahora, ¿no? Eso, anda recorriendo el mundo, además, no es que lo hace desde su oficina. Exactamente. Él anda pero por todos lados, en todos los continentes. No, y es una figura importantísima, ¿no? Y reconocido mundialmente, no solo en Rusia. Así que. Y le agradecemos muchísimo. Claro, que nos aporte ese conocimiento para el programa Pax Rusica es fantástico. Exacto. Bueno, escuchamos entonces y yo después comento. Porque Dale. Y la segunda película que quizás está más cerca de los corazones de los oyentes de este programa es para un aniversario mucho más cercano que se celebra el 17 de septiembre, que es el día de la reunificación de los bielorrusos que vivían en la parte oriental, en la República de Belarus, que pertenecía a la Unión Soviética, obviamente, y los bielorrusos que se encontraron por distintas circunstancias políticas en la parte de Belarus, de las tierras belarusas, que fueron transferidas a la República de Polonia de antes de la Segunda Guerra Mundial, y que el 17 de septiembre del año 39, hace 85 años, tiene lugar la reunificación. ¿Por qué digo que es un tema mucho más cercano a los corazones de los oyentes de este programa? Por una razón muy sencilla. Pero tendré que comenzar un poco lejos. Entre los años 21 y 39, cuando las tierras esas belarusas occidentales pertenecían a Polonia, había un tratado de paz que decía que los bielorrusos, rusos, ucranianos, en las tierras administradas por la República de Polonia, deberían haber tenido todo derecho a ejercer su religión, hablar su idioma, enviar sus chiquilines a las escuelas públicas que enseñarían en su idioma materno. Pero no pasó nada de esto. Como consecuencia, alrededor de 200.000 bielorrusos emigraron principalmente a Paraguay, de donde ya fueron también a Argentina y Uruguay.
es que en los países de la antigua Unión Soviética, en Rusia en particular, siempre se habla de dos olas de emigración. La primera después de la revolución bolchevique y la segunda después de la Segunda Guerra Mundial. Pero había una ola, un número 1,5, que fueron esos bielorrusos étnicos provenientes de la República de Polonia que se encontraron en Sudamérica. Ahora, la mayoría sabe esto, pero me atrevo a decir que muchos bielorrusos sudamericanos y rusos sudamericanos ya se han olvidado de las circunstancias que les hicieron a sus abuelos, bisabuelos, emigrar a Sudamérica. Y las circunstancias fueron que, más allá del tema del idioma, por ejemplo, la prioridad para comprar tierras en esa parte de Polonia tenían los polacos étnicos. A los bielorrusos étnicos les daban pasaportes gratis para que salieran del país, dejaran sus tierras. La línea marítima que se usaba por esa gente pertenecía a los polacos. El banco que se abrió en Argentina, a través de ese banco transferían plata, fue polaco. Entonces fue una red de intereses y de herramientas que significaban que los bielorrusos, ciudadanos de segunda clase en Polonia, emigraban a Sudamérica, trataban de desarrollar esa nueva vida, pero seguían perteneciendo a este mundo muy, muy peculiar. En las antiguas tierras de la región de Brest, en la hoy República de Belarus, y lo que era Polonia hasta el año 39, visitamos un campo de concentración, a donde los polacos enviaban a sus disidentes, la mayoría bielorrusos, cuyo deseo fue, derechos humanos básicamente, pero que tenían que salir hacia Sudamérica. Nos hemos encontrado con la gente amiga en Argentina, en el club Belinsky, el club eslavo. También tengo gente amiga en el club Mayakovsky, de Quilmes. En Uruguay fuimos a ver a Sebastián Andriuk, quien es el cónsul honorario de la República de Belarus en Montevideo. Y fuimos obviamente a la parte totalmente olvidada de los bielorrusos sudamericanos, que es las ciudades de Encarnación y Coronel Bogado en Paraguay. Fuimos en auto desde Montevideo y Argentina a Paraguay, parándonos, filmando cosas y averiguando cosas impensables. El último detalle que yo añado a esa historia, por ahora, es que cuando llega Stroessner, año 54, en Paraguay, él obviamente quería dinero. Y el dinero americano, ¿a quién se daba? Se daba a los países europeos donde había amenaza comunista. ¿Qué es lo que dice Stroessner? Que si yo no tengo comunistas, y habían pocos comunistas en Paraguay, yo invento mi comunismo. Y así se realizó todo un asalto militar contra el pueblo que se llama Colonia Frau, en Paraguay, contra los bielorrusos étnicos esos, paraguayos, donde se ubicó obviamente la amenaza, que fue los libros por Dostoyevsky, los libros por Gorky, pero esto fue descrito como la amenaza comunista que reivindicaba la política de Stroessner y que hizo a que muchos bielorrusos paraguayos tuvieran que emigrar hacia la Argentina cruzando el río. Bueno, habrá muchos detalles así, desde las tierras de Belarus, desde Uruguay, desde Argentina, desde Paraguay, y estoy ahora editando, no escribiendo un guión, editando por lo menos 3 películas ya. Esta va a ser la película que espero que salga ahora. Bueno, ahora hacia el aniversario, que repito, es el 17 de septiembre
del 39, pero puede ser que la proyectemos un poco antes. Vamos a ver. Lo que sí puedo prometer es que cuando esté lista la película, con mucho gusto la mostraré a la gente amiga en Argentina y en primer lugar a los bielorrusos que me han ayudado tanto, los bielorrusos argentinos, que me han ayudado tanto a armar el guión y la película. Bueno, este es entonces los proyectos editoriales quizás más interesantes, más relevantes para los oyentes de su programa, y después creo que vamos a hablar sobre algo más contemporáneo. Impresionante historia que cuenta Sergei. Impresionante. ¿Vieron Sí, que algún al día final vamos dijo a tener que la juntar acá a Sergei con Mempo Giardinelli, que tiene escrito un libro que es La Revolución en Bicicleta, que cuenta de ese momento cuando Stroessner asume. Es una rebelión que hay en Paraguay, no coordinada ni organizada por comunistas, y termina con esto que dice Sergei, con gente de distintos países, pero paraguayos en una, que se pasaron a la Argentina atravesando el río. Es interesantísimo, es una historia como todas las historias buenas de la República del Paraguay, que han quedado en el olvido, ocultas, y para desconocer que la primera revolución progresista de Latinoamérica se hizo en Paraguay. Interesante, Néstor. Bueno, vos sabés que mis abuelos vivieron en Colonia Fram, justamente esa que fue reprimida, y se fueron un año antes de que llegue Stroessner. Claro. Zafaron justo. Bueno, porque todo lo que cuenta Sergei, que es maravilloso ese proyecto, tiene que ver algo con nuestra historia. Nuestra historia tiene que ver con esos. Brest queda muy cerca, o sea, Brest y Ucrania, Bielorrusia y Rusia en un punto está muy cerquita. Y justamente no solamente los bielorrusos se fueron a Argentina por el problema con la ocupación polaca. Decimos ocupación porque luego de la Primera Guerra Mundial quedaron todos los territorios bajo Polonia, esa cantidad de territorios, que ahora en el 39 se reunifican y ahora se celebra el 80 y pico de aniversario de la reunificación. Justamente, mi papá también, los abuelos pasaba, la línea del frente pasaba, de la Primera Guerra Mundial pasaba por la calle principal de la ciudad. Entonces tuvieron que abandonar la ciudad de la ciudad de Smiden en Ucrania, y cuando regresaron después de 7 años de haber estado, por un lado mi abuela en una ciudad, mi abuelo en otra, cuando regresaron a su ciudad ya era Polonia. Entonces todo estaba bajo el poder polaco, las calles, las haciendas, ellos tenían hacienda. Y justamente en la época de la revolución, a Paraguay, primero a Argentina y después a Paraguay, viaja un general que se llama General Beliáev, que organiza la inmigración masiva, se pone a trabajar en el gobierno de Paraguay como especialista porque era general, es una figura súper interesante. También nosotros tenemos proyectos con la historia de este personaje, y organiza la inmigración masiva de rusos, de todos los eslavos hacia el Paraguay. Y entonces justamente mucha gente de Bielorrusia, mucha gente de Ucrania, pero es todas aldeas completas de gente que viajaban, pero viajaban para tener una hacienda, porque había un programa especial que era que se les entregaba territorios y con una opción de pagarlos durante 10 años, pero en el medio de la selva. Entonces cuando la gente llegaba,
está muy bueno, hay muchos libros sobre las historias, las memorias de los inmigrantes, que cuando llegan ahí ven semejante cantidad de selva, o sea, era impresionante lo que tenían que hacer. Primero era limpiar el terreno de esa selva tremenda, con todos los padecimientos, porque habían enfermedades que eran raras, bichitos que eran distintos, unos que se llaman picas, etcétera. Es muy, muy interesante leer esas memorias. Y por supuesto, dentro de todo ese movimiento, siempre se mantenían unidos los bielorrusos, ucranianos, rusos, incluso también los polacos, sobre todo hacia la Segunda Guerra Mundial. Por eso es muy interesante que la formación de los clubes, muchos de los cuales nosotros ahora escuchamos de Sergei, que es, por ejemplo, el Belinsky, o si no el Mayakovsky, y también el resto de los clubes, que eran un montón, hacia la época de la Segunda Guerra Mundial, se unieron en una asociación que se llamaba la Unión Eslava. Pero en el año 49 fue disuelta. ¿Por qué? Bueno, tenemos para hablar muchísimo, ¿no? Sobre cada uno de los, porque son, en la época de la Segunda Guerra Mundial, los clubes se unieron y mandaban ayuda hacia la Unión Soviética. Por otro lado, la Unión Soviética, ya en el 54 creo que establece una embajada, porque no era reconocida por Latinoamérica, no tenían ninguna relación, había algunas cosas comerciales, relaciones comerciales, pero no oficiales, digamos. Entonces se establece primero en Uruguay la embajada soviética y después en el año 54, si no me equivoco, en la Argentina. O en el 56, en Argentina en el 56. Entonces, bueno, tratan de comunicarse con la gente cuando emigraban decían que era del Imperio Ruso, porque Ucrania y Bielorrusia y Polonia entraban en el Imperio Ruso. Muchos de ellos, cuando emigraron, en el pasaporte dice entrada del Imperio Ruso. Y entonces, en estos clubes se distribuían por ejemplo, información sobre Rusia en unas editoriales que venían en los 3 idiomas, en ruso, en bielorruso y en español y en ruso, en 4 idiomas, perdón. Sí, en 4. Uno de ellos era las revistas Rodina. Y en esta publicación es interesante porque uno ve que había no 5 o 7 clubes como hay ahora, había más de 1000, porque además tenían una función justamente cerca de la Segunda Guerra Mundial en ese momento, que se reunían, cada persona tenía como objetivo tener que traer 10 personas más para que ingresen, se juntaban fondos y se enviaban. Había también ayuda de otro tipo, habían la ayuda de la Cruz Roja, había muchas asociaciones que se dedicaban justamente a buscar fondos y ayuda también, y la mandaban hacia los países se creó como una alianza antifascista, y todos ellos eran eslavos. Entonces se armó el primer congreso eslavo que se realizó en Paraguay. En este congreso y también en otros países se realizó, en el continente, en Norteamérica también se realizó el congreso, pero con con otros resultados. Si bien se organizó el congreso, los nacionalistas, que eran la mayoría, lo que lograron es que lo prohibieran el desarrollo de estas asociaciones, los declararan entre comillas terroristas y los cerraron. En Latinoamérica se reunían, por ejemplo, asociaciones
que eran clubes, ¿no? Justamente, que leían Dostoyevsky, leían historia, hablaban su idioma, bailaban, se juntaban para hacer comida, celebrar fechas patrias, etcétera. Y entonces también se incluían los países como por ejemplo Yugoslavia o Polonia, incluso Lituania, o sea, todos los emigrantes de diferentes regiones, pero tenían un propósito que era más que nada como asociarse frente antifascista, ¿no? También en ese momento también se crean, bueno, así como la BBC creó su propia medio de difusión para explicar lo que pasaba en la guerra, también en Rusia, no recuerdo si es RIA Novosti, también comienzan a mandar información directamente, se crea toda una agencia de noticias con la información concreta. Entonces, para que los ciudadanos que están en otros países, en otros continentes, puedan tener información directa de cómo iba. Ya que estás, te sumo, no tiene que ver con Rusia, pero es el origen de la agencia Telan de Argentina con Perón. Las informaciones de Argentina hacia el exterior las transmitían Reuters y UPI. Entonces Perón dice, bueno, pero ¿y cómo van a conocer Argentina si los argentinos no fijamos nuestra posición? Y ahí, con eso crea Telan y Radio Nacional, pero Telan tiene justamente eso, que es un clima de época también, ¿no? De que no te manejaran la comunicación, Reuters y UPI, que eran una estadounidense y la otra inglesa, manejaran la información que recorría el mundo. ¿Sabes qué hora es ya? Las 10:58, Ana María Yarmoluk. Bueno, entonces vamos a cerrar. Bueno, sí, porque Silvana está muy ocupada en un congreso, entonces nos dijo que nos va a tener información importante. Te va a dejar hablar a vos, esto es lo que dijo. Por supuesto que sí. Y bueno, encantada con el proyecto de Sergei Brilov, porque es súper interesante. Pero claro. Seguramente es que en esta época está llena de historias muy especiales, porque hay, imagínate, todo mezclado, cantantes emigrados, cabarets, espías, gente, campesinos, está bárbaro para hacer una historia tipo Romeo y Julieta, ¿no? Donde están los emigrantes blancos que estaban en contra de los prosoviéticos, que se encontraban y se agarraban a patadas, realmente, no es un invento mío. Entonces, bueno, y a todo esto, un momento histórico que es la Segunda Guerra Mundial, que es fascinante, verdaderamente. Que hay que recrear, porque te cuento ahora para una de relax para cerrar. Ayer jugaron Rumania contra Ucrania. Y Ucrania era favorito en la Copa Europea de Fútbol, donde eliminan a Rusia, ya no juega Rusia en este torneo. Y entonces, bueno, los que transmitían el partido dicen, bueno, Ucrania va a contar con mucho apoyo de los alemanes y qué sé yo. La cancha estaba llena de rumanos, o sea, había muy pocos obviamente ucranianos, por la guerra seguramente. El equipo de Ucrania era favorito, lo inflaron como que iba a ganar, perdió 3-0 con Rumania, y hay un audio por ahí que yo no quiero decir que es verdad porque es muy difícil de constatar cuando las hinchadas gritan o no, pero se escucha en la grabación que me mandaron, la mandó Julito Albornoz, que los rumanos gritaron por Putin en Alemania, en el partido de Rumania con Ucrania, que Rumania ganó 3-0. Bueno, tenemos que despedirnos, querida. Bueno, hasta el jueves, entonces. Hasta el jueves. Y vamos preparando, creo que tenemos algunos otros proyectos de Sergei. Así que por ahí es. Podemos... Y con la información de Silvana, no se pierden el programa porque el próximo jueves, porque ella tiene información muy caliente. Está en Moscú en este momento asistiendo al Congreso.
justamente en este momento no pudo conectarse por eso. Pero Es si no, el no tenían- único programa de la radiofonía argentina que tiene una persona en Moscú para contarnos cómo se está viviendo este momento en la Federación Rusa. Será hasta el jueves, querida. No, ¿qué jueves? Si el jueves es 20 de junio, no hay programa. Hay feriados. Vamos otro hasta el feriado. martes que viene. Bueno. Ana María Bueno. Yarmoluk. Dentro de Así una que le semana. damos Bueno, descanso a tu hermana que Karosik pueda preparar. Vychadny. Chao. Muy bien, spasiba, das vidanie. Das vidani. Брезентовом поле